Imagina tener acceso a miles de tarjetas de crédito sin ni siquiera poner un pie en el banco. Recientemente me encontré con una historia en uno de los foros de la Darknet que incluso me impresionó a mí. Es la historia de cómo un grupo de estafadores construyó un enorme negocio robando datos de tarjetas de crédito mediante terminales POS falsos. Crearon un servicio donde podías comprar prácticamente todo, desde un smartphone nuevo hasta alquilar un supercoche, y todo a un descuento increíble. ¿Te interesa saber cómo funcionaba este sistema desde dentro? Entonces, ponte cómodo. Empezamos ahora mismo. Al principio, nos dedicábamos al phishing ordinario. Creábamos sitios web falsos de bancos, sistemas de pago y tiendas en línea populares. Enviábamos correos electrónicos falsos que parecían mensajes oficiales en los que se pedía a la gente que introdujera sus datos. La gente no solía notar la diferencia y dejaba sus nombres de usuario y contraseñas. Así fue como conseguimos acceder a las cuentas, pero con el tiempo quedó claro que este método no funcionaba bien. Necesitábamos algo más, algo que nos permitiera recibir los datos de las tarjetas de forma sistemática y en grandes volúmenes. Un día, nos topamos con un hilo en un foro sobre skimming y despertó un gran interés. La idea era sencilla: los terminales de punto de venta, a través de los cuales se procesaban todas las transacciones en las tiendas, podían ser la clave para recopilar una enorme cantidad de datos. En lugar de buscar víctimas individuales, podíamos obtener datos de miles de tarjetas simplemente modificando el equipo. Al principio, compramos en foros algunos skimmers básicos. Se trataba de dispositivos que capturaban los datos de la banda magnética de la tarjeta cuando un cliente realizaba un pago a través del terminal. Los probamos en objetos pequeños, como pequeñas tiendas y cafeterías. Pero enseguida nos dimos cuenta de que no era suficiente. Los bancos exigían cada vez más el PIN para confirmar las transacciones, y no podíamos conformarnos solo con los datos de la banda magnética. Entonces se nos ocurrió la idea de mejorar la tecnología. Teníamos en nuestro equipo a un tipo al que se le daban bien la electrónica y la programación. Desmontó el terminal y encontró la manera de integrarle un keylogger. Fue un gran avance. El keylogger registraba cada pulsación cuando una persona introducía su PIN. La información se almacenó junto con los datos de la banda magnética y obtuvimos acceso completo a la tarjeta. No solo podíamos crear una copia virtual de ella, sino también utilizarla para cualquier transacción que requiriera un PIN. Al principio, pensamos que este enfoque sería arriesgado. Después de todo, para instalar un terminal flasheado, necesitábamos acceder al equipo. Pero nuestra red nos ayudó. Teníamos a nuestro propio personal, vendedores, cajeros, técnicos de tienda, que nos ayudaban a instalar terminales flasheados o a cambiar los originales por los nuestros. Podían sustituir el terminal de punto de venta de forma inadvertida durante las reparaciones o el mantenimiento. Incluso, cuando había que instalar un terminal adicional, las tiendas o restaurantes no sospechaban nada. Parecía parte del trabajo estándar. Nuestro plan se amplió cuando nos dimos cuenta de que podíamos procesar los datos en tiempo real. Los terminales enviaban los datos recogidos a través de una red oculta directamente a nuestros servidores. Esto nos permitió crear rápidamente tarjetas virtuales y reaccionar con rapidez a cualquier cambio en el sistema. En cuanto recibimos los datos y fabricamos tarjetas de pago con ellos, las vendimos a través de foros clandestinos. Allí teníamos nuestra propia clientela, desde personas que solo querían pagar compras por Internet hasta quienes utilizaban estas tarjetas para necesidades más serias. Por ejemplo, mucha gente pedía pagos para hoteles caros o alquileres de coches. Les proporcionábamos de todo, desde billetes de avión hasta pagos médicos. El servicio funcionaba como un VIP. Teníamos personas llamadas trabajadores, que trabajaban sobre el terreno y realizaban tareas específicas, desde pagar servicios hasta comprar por Internet. Seleccionamos especialmente a trabajadores que conocían bien sus regiones y sabían cómo evitar sospechas. Su principal tarea
era utilizar nuestras tarjetas virtuales para pagar diversos bienes y servicios sin levantar sospechas de bancos o servicios de seguridad. Uno de los casos más populares entre nuestros clientes era el pago de unas vacaciones de lujo. Por ejemplo, a menudo se dirigían a nosotros personas que querían alojarse en hoteles caros o alquilar villas de lujo en el extranjero. Nuestros trabajadores utilizaban tarjetas virtuales para reservar esos hoteles. Todo parecía absolutamente legal. La tarjeta era auténtica, con los datos correctos, y la transacción se realizaba sin problemas. Tras un pago correcto, el cliente recibía una confirmación de la reserva y nosotros recibíamos nuestro porcentaje por el servicio. A veces, los trabajadores incluso proporcionaban a los clientes billetes de avión o servicios de alquiler de coches de lujo. Todo esto pasaba por nosotros, y como los datos de la tarjeta eran reales, el sistema bancario no podía detectar una falsificación. Una vez, uno de nuestros clientes dejó una reseña que se convirtió en leyenda entre los talleres. Se trataba de un tipo que nos encargó un paquete completo de servicios para un viaje a Dubái. En primer lugar, nos pidió que le reserváramos vuelos en clase business, que era un procedimiento habitual para nosotros. Los trabajadores pagaron rápidamente la reserva mediante una de las tarjetas virtuales, y el cliente recibió sus billetes sin problemas. A continuación, nos pidió alojamiento en un lujoso hotel de 5 estrellas. Pero lo más interesante ocurrió después de su llegada. Decidió irse de fiesta a Dubái y reservó un coche de lujo de alquiler a través de nosotros. No un turismo cualquiera, sino un Lamborghini Aventador. Los trabajadores gestionaron rápidamente el pago a través de nuestro sistema, y en pocas horas el cliente recibió las llaves del coche de sus sueños. Más tarde nos escribió una reseña en el foro diciendo que había pasado unas vacaciones estupendas. Este comentario nos trajo aún más clientes que querían repetir una experiencia similar. Cada vez que alguien nos contaba lo estupendamente que se lo había pasado gracias a nuestros servicios, se armaba un revuelo en los foros. La gente sabía que podía conseguir lo que soñaba por mucho menos. Otra tendencia popular son las compras por Internet. Las personas que nos encargaban tarjetas virtuales las utilizaban a menudo para hacer compras en grandes tiendas online. Especialmente populares eran los productos caros, como aparatos electrónicos, zapatos y ropa de marca y joyas. Los trabajadores ayudaban a los clientes a hacer esos pedidos con nuestras tarjetas. Para ello, contábamos con una red de los llamados drops, personas a las que se hacía el pedido y luego se enviaba la mercancía al cliente o a un vendedor en el mercado secundario. Esto nos permitía evitar atarnos a personas concretas y minimizar los riesgos. Pero nuestros clientes más interesantes eran los camioneros. Compraban tarjetas virtuales para repostar sus camiones en las gasolineras. Según los términos del acuerdo, les dábamos acceso a tarjetas con grandes límites y podían repostar sin restricciones. Estos clientes podían ahorrar enormes cantidades de dinero en combustible. Por ejemplo, pagaban 1 o 2 paradas para repostar y el resto lo hacían gratis, con tarjetas falsas. Como resultado, podían reducir sus costes de transporte, lo que resultaba muy atractivo para muchos conductores, especialmente los que trabajaban en rutas largas. Los trabajadores también tenían otra función importante. Cumplían encargos individuales que iban más allá de las transacciones estándar. Había casos en los que un cliente quería pagar algo más complicado, como servicios médicos en el extranjero o educación en centros educativos de prestigio. Era más arriesgado porque esas transacciones podían llamar más la atención, pero teníamos un sistema de verificación bien establecido. Usábamos tarjetas que se ajustaban al perfil del pedido. Por ejemplo, para pagar servicios médicos, elegíamos tarjetas de clientes adinerados para que una cantidad elevada no levantara sospechas. Los trabajadores realizaban estas transacciones con la mayor precisión y rapidez posibles para evitar ser detectados. Además, prestábamos servicios especiales a empresas. A veces, se dirigían a nosotros empresas que necesitaban pagar grandes compras
o eludir el pago de impuestos. Tales pedidos requerían un enfoque especial, ya que era importante no solo realizar la transacción correctamente, sino también garantizar la confidencialidad. En estos casos, a menudo utilizábamos tarjetas virtuales en combinación con cuentas en paraísos fiscales para proteger a los clientes de un escrutinio indebido por parte de los servicios financieros. Todas estas transacciones parecían legales a primera vista. Los trabajadores sabían cómo actuar para no levantar sospechas. Utilizaban las tarjetas correctas para cada transacción. Elegían el momento y el lugar adecuados para las operaciones a fin de evitar el tráfico innecesario. Si algo salía mal, por ejemplo, la tarjeta estaba bloqueada o había problemas con el pago, encontraban rápidamente formas alternativas de completar la transacción para que el cliente quedara satisfecho. Por supuesto, nuestras actividades no podían ser completamente seguras, pero desarrollamos varios métodos para reducir los riesgos y evitar ser detectados. En primer lugar, teníamos a nuestro propio personal en cada punto donde instalábamos terminales de punto de venta modificados. Podían ser cajeros, técnicos o incluso directivos. Nos ayudaban a controlar el proceso y a limpiar los rastros en caso de problemas. Por ejemplo, si el banco o los propietarios del negocio empezaban a sospechar algo debido a una actividad inusual, nuestro personal podía desmontar rápidamente el terminal o sustituirlo por uno original. Todas las manipulaciones con el equipo se llevaban a cabo durante el mantenimiento o bajo la apariencia de reparaciones programadas, por lo que nadie le prestaba atención. Una de nuestras principales estrategias era trasladar nuestros terminales con regularidad. Nunca los manteníamos en un mismo lugar durante demasiado tiempo. Las tiendas, restaurantes o cafeterías donde instalábamos los terminales modificados cambiaban cada pocas semanas para evitar la acumulación de transacciones sospechosas en un mismo establecimiento. En cuanto veíamos que el volumen de negocio empezaba a crecer o que había alguna solicitud extraña de los bancos, el terminal se sustituía por otro nuevo o se trasladaba a otro lugar. De este modo, dispersábamos constantemente la actividad y nos ayudaba para evitar cualquier problema grave. Otro aspecto importante es la supervisión de las transacciones. Sabíamos que las compras grandes podían llamar la atención de los sistemas de vigilancia de los bancos. Por eso desarrollamos un algoritmo que nos ayudaba a distribuir los grandes importes uniformemente entre distintas tarjetas. Por ejemplo, si un cliente iba a hacer una compra grande o una serie de compras, nuestro trabajador las dividía en varios pagos más pequeños, cada uno de los cuales pasaba por diferentes tarjetas virtuales. Esto creaba la apariencia de una actividad normal de consumo y evitaba levantar sospechas por parte de los bancos, ya que esas transacciones no superaban los límites habituales de las tarjetas. También utilizamos la técnica de calentar las tarjetas. Esto significaba que, antes de hacer una compra grande, los trabajadores realizaban varias transacciones pequeñas. Por ejemplo, para pagar el café, el combustible o la compra en un supermercado. Este comportamiento parecía absolutamente típico de un usuario habitual de tarjetas. Tras unos cuantos calentamientos de este tipo, se podían realizar transacciones más serias, que se llevaban a cabo sin que los sistemas bancarios plantearan ninguna pregunta. Otro punto es que si el sistema bancario o los servicios de seguridad bloqueaban la tarjeta, teníamos una estrategia operativa de retirada. Nuestro personal sobre el terreno recibía inmediatamente información sobre el bloqueo y reaccionaba con rapidez. Podían destruir o volver a flashear el terminal para que no pudiera ser rastreado. También nos asegurábamos de antemano de que cualquier equipo que pudiera quedar expuesto fuera desechable. Si había una amenaza, simplemente nos deshacíamos del equipo. Por último, establecimos un sistema de supervisión a distancia. La información sobre todas las transacciones de nuestros terminales se transmitía a través de canales cifrados, lo que nos permitía controlar la situación en tiempo real. Si se detectaba alguna actividad inusual o transacciones demasiado frecuentes,
Nuestros técnicos intervenían inmediatamente. Podían apagar el terminal a distancia o cambiar la configuración para reducir la intensidad de las transacciones. Era nuestra forma de responder rápidamente a cualquier amenaza y evitar posibles riesgos. Todo el sistema funcionó a la perfección durante mucho tiempo. Sabíamos exactamente cómo burlar los sistemas de seguridad y adaptar nuestra tecnología a los puntos débiles de los sistemas bancarios, y eso nos daba ventaja. Pero, como en cualquier negocio oscuro, tarde o temprano empiezan a surgir riesgos. Los bancos y los servicios de seguridad empezaron a luchar más activamente contra el fraude. Al principio era imperceptible, pero luego empezaron a introducir masivamente nuevos sistemas de seguridad, y ya no se podía ignorar. Uno de los primeros y más serios retos para nosotros fue la introducción de las tarjetas con chip. Antes, utilizábamos una banda magnética en la tarjeta, que contenía todos los datos necesarios para crear una copia. Pero las tarjetas con chip funcionaban con un principio distinto. Cada transacción generaba un código único, lo que hacía mucho más difícil falsificarlas. Al principio, pensamos que esto era un serio obstáculo para nuestro negocio, pero no nos detuvimos. Nuestro equipo empezó a buscar nuevas formas. Empezamos a estudiar nuevos métodos, analizando cómo funcionaban estos chips, e incluso nos planteamos implantar skimmers que pudieran leer los datos del chip. Era mucho más complicado y requería más recursos, pero encontramos nuevos enfoques que nos permitieron mantenernos a flote. Durante este periodo, también empezamos a prestar más atención al fraude online. Las tarjetas con chip eran más seguras para las transacciones físicas, pero los pagos en línea seguían siendo relativamente vulnerables. Empezamos a utilizar activamente los datos que habíamos recopilado para crear tarjetas virtuales que pudieran funcionar sin problemas para las compras en línea. Los trabajadores ayudaron a nuestros clientes a realizar transacciones en línea y a pagar servicios y bienes, incluso cuando los terminales físicos eran menos accesibles al fraude. Sin embargo, cada año era más difícil trabajar con él. Los bancos empezaron a utilizar niveles adicionales de autenticación. Aparecieron los sistemas 3D Secure, en los que, para confirmar una compra, había que introducir un código enviado al teléfono móvil del titular de la tarjeta. Esto complicaba nuestras operaciones. Intentamos sortearlo accediendo a los teléfonos de las víctimas mediante ataques de phishing o malware especial, pero ni siquiera esto daba una garantía de éxito del 100%. Con cada nueva barrera, dedicábamos más recursos, tiempo y esfuerzo a adaptar nuestra tecnología para hacer frente a los nuevos retos. Además, los bancos empezaron a cooperar activamente con agencias gubernamentales y empresas privadas especializadas en ciberseguridad. Se desarrollaron sistemas analíticos especiales para rastrear transacciones sospechosas, y los algoritmos se hicieron cada vez más sofisticados. Empezaron a detectar y bloquear actividades fraudulentas en una fase temprana. Esto afectó gravemente a nuestra eficiencia. Nos vimos obligados a cambiar constantemente nuestros esquemas, escondernos, cambiar de terminal y trabajar en distintos lugares para evitar la atención de las fuerzas de seguridad. Uno de los mayores golpes fue la introducción de sistemas de autenticación biométrica. Los bancos empezaron a implantar tecnologías de reconocimiento facial. Estos métodos eran prácticamente impenetrables para los esquemas fraudulentos tradicionales, lo que nos obligó a reconsiderar nuestros planteamientos. Cada vez teníamos más la sensación de estar poniéndonos al día. Cada nueva innovación en seguridad de tarjetas y sistemas de pago era un problema más que teníamos que resolver. Para mantenernos a flote, teníamos que invertir aún más dinero en investigación y tecnología, y nuestros ingresos ya no eran tan estables como antes. Con el tiempo, este tira y afloja constante entre nosotros y los sistemas de seguridad de los bancos llegó a ser agotador. Nos dimos cuenta de que jugábamos contra un sistema que se hacía más fuerte cada año. Sentíamos que este negocio ya no era tan tranquilizador como antes. Los riesgos habían aumentado y cada vez era más peligroso operar en este entorno. Con el tiempo, a pesar de la enorme cantidad de dinero y del éxito de nuestro plan,
algo dentro de mí empezó a cambiar. Al principio era una pequeña duda, algo así como una voz interior que intentaba ignorar. El dinero fluía. Vivíamos sin preocupaciones, disfrutando de la vida y sin pensar en las consecuencias. Pero cuanto más veía que la gente utilizaba nuestros servicios, más difícil se me hacía. Empecé a sentirme culpable. Al principio intenté justificarme. Me dije que no estaba robando directamente, sino ayudando a los demás. Además, es un negocio, y si la gente quiere calentar el sistema, ¿por qué voy a impedírselo? Pero cada día mis pensamientos se volvían más obsesivos. Veía a gente corriente caer en trampas financieras por culpa de débitos que ni siquiera entendían de dónde venían. Muchas de las tarjetas que utilizábamos pertenecían a gente corriente, familias con niños, pensionistas, y aunque hacíamos todo lo posible por no dejar rastro, me di cuenta de que los sistemas bancarios empezaban a notar las transacciones extrañas, y las consecuencias podían ser graves. Una vez leí una noticia en un foro que supuso un punto de inflexión para mí. Se trataba de una familia que había perdido todos sus ahorros debido a cargos fraudulentos en su tarjeta. Estaban ahorrando para el tratamiento de su hijo, pero todo su dinero desapareció de repente. No podía saber con seguridad si era por nuestra culpa, pero este caso se me quedó grabado en la cabeza. Ya no podía dormir tranquila. Todos los días me acordaba de que tarde o temprano todo se vendría abajo, y yo sería la responsable. Poco a poco, estos pensamientos empezaron a ocupar todo mi tiempo. Ya no sentía la adrenalina del principio, cuando lanzamos nuestro plan. El dinero dejó de darme alegría y cada transacción me parecía un paso más hacia un desastre inevitable. Sabía que si me descubrían, sería el fin. Pero más que el miedo a que me descubrieran, me atormentaba la idea de que no podría seguir viviendo con esa carga. Un día tomé la decisión de ponerme en contacto con el FBI. No fue fácil. Sabía que sería el final no solo para mí, sino para toda nuestra red. Pero comprendí que era el único camino. Me había estado preparando durante mucho tiempo, pensando en todo hasta el más mínimo detalle. Sabía que no podría salir vivo de este juego por mis propios medios. Nuestra organización era demasiado poderosa y sus miembros no perdonaban los errores. Por lo tanto, la única opción para mí era aceptar la protección de testigos. Sabía que el FBI estaba interesado en estos casos y estaba dispuesto a ofrecerles información detallada sobre toda la trama a cambio de protección. Reuní todas las pruebas, registros de transacciones, listas de clientes, datos sobre los trabajadores y empecé a buscar contactos con los agentes. Fue un proceso peligroso, porque cualquier error podía costarme la vida. Sabía que si alguien de nuestro equipo descubría mis planes, me eliminarían rápidamente. Pero actué con cautela y de forma anónima. El primer contacto con el FBI fue a través de un canal seguro. Les expliqué la situación y les dije que estaba dispuesto a entregarme si me proporcionaban un programa de protección de testigos. La respuesta no se hizo esperar. La agencia se dio cuenta de que yo no era un pez pequeño y de que tenía pruebas serias en mis manos. Me prometieron protección total a cambio de información detallada sobre toda nuestra operación, incluidos nombres, esquemas y tecnología. Me di cuenta de que era mi única oportunidad de salvación. El proceso de entrega fue cuidadosamente planificado. El FBI me dio instrucciones claras. Concertaron una cita conmigo en un lugar previamente acordado. En ese momento ya no confiaba en nadie de nuestro equipo, así que ni siquiera intenté despedirme ni explicar nada. Desaparecí de su vista tan repentinamente como había aparecido. En la reunión, me pusieron inmediatamente bajo protección. Les entregué todas las pruebas que tenía. Acceso a servidores, registros de transacciones, nombres de clientes y trabajadores. Todo esto se utilizó para una investigación a gran escala. Pronto, el FBI lanzó una operación destinada a sacar a la luz toda nuestra red. Algunas figuras clave fueron detenidas, otras consiguieron escapar, pero la organización empezó a desmoronarse.
Me trasladaron a otro lugar, cambiaron por completo mi identidad y me proporcionaron nuevos documentos y vivienda. Ahora vivo con un nuevo nombre, intentando dejar atrás el pasado. Pero incluso ahora, a veces pienso en cómo podría haber acabado todo si no hubiera dado ese paso. Es difícil vivir con la idea de que has traicionado a tu equipo, pero entiendo que era la única salida. Sabía que tarde o temprano todo el plan se vendría abajo, y los que quedaran se meterían en un buen lío. Mi elección vino dictada no solo por el deseo de evitar el castigo, sino también por el hecho de que ya no podía soportar el cargo de conciencia. Así que, a pesar de la enorme cantidad de dinero y del éxito de nuestro plan, los conflictos internos y el sentimiento de culpa se apoderaron de mí. La gente siempre buscará formas de burlar el sistema, y yo lo vi desde dentro cuando trabajé en este negocio durante varios años. Al principio, todo parecía un plan perfecto. Dinero rápido, riesgos mínimos, una situación controlada. Pero con el tiempo, me di cuenta de que ese camino no llevaba a ninguna parte. Lo que al principio parecía solo un negocio, se convirtió en un estrés constante y una carga moral. El dinero ya no podía ahogar el sentimiento de responsabilidad por las personas cuyas vidas estábamos destruyendo, sin ni siquiera pensar en ello. Con cada nuevo plan, veía cómo nuestras acciones afectaban a personas inocentes, a quienes habían ahorrado dinero para cosas vitales. Ya no podía seguir ignorándolo. Ahora todo esto es pasado, pero sé muy bien cómo vive y se desarrolla esta industria. Tal vez algunos de ustedes ya hayan oído hablar de tales esquemas, o incluso trabajen en tales estructuras. No me hago ilusiones. Estas operaciones siempre existirán mientras haya quienes estén dispuestos a correr riesgos por dinero, pero tomé una decisión por mí mismo. Era la única manera de librarme de la carga que me atormentaba desde hacía años. Amigos, como pueden ver, incluso los planes más ingeniosos y exitosos tarde o temprano se desmoronan. A simple vista todo puede parecer un plan perfecto. Dinero rápido, poder, total libertad. Pero siempre llega el momento en que el sistema encuentra la manera de contraatacar, y aquellos que pensaban que eran invulnerables se encuentran en el epicentro de consecuencias devastadoras. El protagonista de esta historia tomó una decisión difícil. Se salvó, pero perdió todo lo que antes consideraba importante. La moraleja es sencilla. No importa cuántas tentaciones ofrezca el mundo sombrío, siempre se convierten en una trampa. Las acciones ilegales no traen libertad. Al contrario, la quitan. Aquellos que rompen la ley para obtener ganancias rápidas, eventualmente pagan el precio más alto, su libertad, su reputación y a veces hasta su vida. Así que, amigos, recuerden, los crímenes siempre traen castigo. Valoren su libertad y no caigan en la ilusión del dinero fácil. Si esta historia te ha impactado, comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu opinión sobre estos esquemas y sus consecuencias. Discutámoslo. Si te ha gustado el video, apóyalo con un me gusta y compártelo con tus amigos. Esto ayuda a que nuestro canal crezca. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en los próximos episodios.